Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Zapata Castillo, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Villahermosa y también soy el encargado de impartir las clases de ajedrez como actividad escolar dentro de las inmediaciones del Instituto Tecnológico. Y la razón de hacer este video precisamente radica en brindarles algún tipo de información a los alumnos de dicha actividad extraescolar. Entonces, sin más preámbulos, el tema que voy a tocar el día de hoy es un tema bastante sencillo, pero también tiene un grado de interés, sobre todo para los jugadores que van comenzando, y bueno, eso lo veremos un poco más adelante. En concreto, el tema que vamos a hablar es sobre el sistema Cole. El sistema Cole debe su nombre a un jugador belga llamado Edgar Cole, que popularizó su implementación como repertorio de aperturas a finales del siglo XIX. Entonces, Edgar Cole puso de tendencia este sistema y eventualmente los jugadores de la élite como José Raúl Capablanca, Alexander Alekhine, Efim Bogolyubov, entre otros jugadores, lo empezaron a indexar en su repertorio principal y a jugarlos en torneos de élite. ¿Ok? Eh, lo primero que quiero mencionarles son las ideas generales del sistema Cole. La razón o la justificación que tuvieron los teóricos de ajedrez para terminar gestando esto que se llama sistema Cole era que muchos jugadores no tenían suficiente tiempo para estudiar líneas muy agudas o preparar demasiado sus aperturas. Entonces, el sistema Cole nace junto con otros sistemas como el sistema Londres o el ataque indio de rey para tratar de hacer jugadas que se consideran universales, sistemas universales que básicamente, independientemente de la respuesta que ejerza el negro, esto es muy importante mencionar que el sistema Cole solamente opera con las piezas blancas, independientemente de lo que la jugada que realice el negro, el blanco va a configurar una especie de posición que le va a hacer frente a cualquier tipo de jugadas que implemente el negro, ya sea que el negro utilice un setup de piezas estilo India de Rey, estilo Grunfeld, básicamente podremos combatirlo. Entonces, la idea general o el esquema principal nace tras la jugada de 4, que sabemos que es junto con E4 una de las jugadas principales de apertura, el peón de dama, y porque, bueno, el peón de D4 controla la casilla C5, controla la casilla C5, que son casillas centrales, y a su vez habilita el desarrollo del alfil de C1, que es este que tenemos aquí. Entonces, seguidamente, el negro replica de forma simétrica con D5, una de las aperturas más ortodoxas que existen. Después, el blanco hace caballo F3, una jugada de desarrollo, pone una doble defensa sobre el peón de D4 junto con la dama de D1. Tiene un punto de mira que es la casilla o el puesto avanzado E5. El negro replica hasta el momento la simetría, se mantiene. E3. Y aquí empezamos a notar el carácter de la posición del estilo del sistema Cole. A diferencia de otras aperturas que normalmente trascienden con la jugada C4, que es una ruptura, buscando colocar el caballo de B1 en la casilla C3, de momento nos reservamos esa jugada, hacemos que se defienda el peón de D4 tres veces, construimos una estructura de peones bastante sólida, pero a cambio, y esto es uno de los inconvenientes más grandes que tiene el sistema Cole, es que el alfil que se ubica en C1, este alfil de aquí, es un alfil malo, que eventualmente los teóricos de ajedrez, los grandes jugadores, han encontrado mecanismos o maniobras para poder volver este alfil malo un alfil bueno. Esto lo explicaremos un poco más adelante en una partida. E6, perfectamente simétrico, las ideas siguen siendo exactamente las mismas. Ahora, el módulo nos recomienda la jugada B3, que en principio jugar B3 sería bastante útil para poder colocar el alfil en B2, desde donde podría ocupar la gran diagonal de A1 hasta H8.
De hecho, a esa variante en concreto del sistema Cole se le conoce como el sistema Cole-Socrator, pero no es el Cole original. Me voy a concentrar íntegramente en mencionar el Cole original. Y por otro lado, la jugada principal es alfil de 3, que incluso es la que recomienda el módulo. Es una jugada que permite el enroque corto, coloca el alfil en D3 en una buena diagonal, en una gran diagonal que es la diagonal B1, H7, que luego existen ciertos temas. De hecho, en la partida que vamos a ver sobre el sistema Cole existe un tema de un sacrificio de alfil en H7, y lo más importante es que posicionalmente hablando el alfil desde D3 pone un ojo sobre la casilla E4. De momento nuestro puesto avanzado es E5, el puesto avanzado del negro sería E4. Entonces, el caballo de F6 las tendría, digamos, no tan fácil saltar a E4 porque una vez que cambien mi alfil por el caballo de E4, se doblarían los peones en la columna E. Eso no es tan malo porque siempre tienen la ruptura E5 y tras los cambios se desdoblan, pero posicionalmente las negras quedarían en una posición inferior, independientemente de que el blanco se despoje de la pareja de alfiles. La siguiente jugada es 5. C5 tiene el objetivo de empezar a dinamitar el fuerte centro del blanco, para lo que el blanco lo sobredefiende. Aquí muchos jugadores suelen cerrar la posición con la jugada C3. La realidad es que alfil tanto puede ir a E2 como puede ir a C2. Yo prefiero jugar alfil C2 porque después, por ejemplo, supongamos que me juegan caballo BD7 como me sugiere el módulo, hay una maniobra que puedo hacer perfectamente con dama E2, que de hecho el módulo nos da una igualdad. Bueno, el negro ahí se encuentra un poco mejor momentáneamente, pero cuando yo haga, por ejemplo, alfil de 6, yo haga en buenas condiciones la jugada E4, habré solucionado todos los problemas de mi alfil malo de C1. Es por ello que esta posición en concreto termina siendo favorable para las blancas posicionalmente hablando. Incluso aunque el módulo todavía no se termina de decidir la valoración, la realidad es que el blanco tiene un juego bastante sólido, no es un juego agresivo, no hay un a pesar de que hay demasiadas piezas en el tablero, y puede eventualmente enrocarse, desarrollar su alfil en F4, poner el caballo en D2, el alfil en F4 se podría cambiar por el alfil de D6 y vaya, todo sería ideal para el blanco y conducir un final donde el blanco tendría la posibilidad de luchar un final apretado. Esas serían las ideas generales, la ruptura de 4, el desarrollo del alfil vía de 3, la construcción de esta estructura de peones, esta estructura triangular con el peón en C3, D4 y E3 es muy característica del sistema. Ok, prosiguiendo con la explicación, ahora me toca compartir una partida que se jugó entre George Kortanowski y Defoe. No es una partida que conozca exactamente la fecha en que se jugó, ni sé exactamente en qué torneo se disputó, pero es una partida que ejemplifica perfectamente las ideas del sistema Cole, que como mencionaba previamente es un sistema universal de juego y que a pesar de que nos permite tener una configuración sólida, también es una apertura bastante flexible, que puede tanto desviarse a líneas agudas como líneas posicionales, y todo ese estilo agresivo parte principalmente en tener similitudes con el ataque torre en cuanto a su estructura de peones y las ubicaciones de ciertas piezas. ¿Ok? Esta partida, como mencionaba, la jugó George Koltanowski, y este nombre es muy importante en este sistema porque es igual que Edgar Cole, de origen belga, y tras la muerte de Edgar Cole, Koltanowski pasó a ser el principal jugador que promovió este sistema. Entonces, de hecho, el sistema Cole recibe el nombre de sistema Cole-Koltanowski en esta variante en concreto. Es importante mencionar que el Cole solamente se ramifica de forma general en dos tipos, el Koltanowski y el Socrator. Y precisamente el Koltanowski es la variante clásica o la más implementada por jugadores de club. ¿Ok? Entonces ahora el caballo que está en G4 tiene que
marcharse a otra casilla. Volver a F6 básicamente sería dar un marcha atrás hacia el planteamiento que quiere hacer el negro. Es por eso que el jugador hace caballo G5. Se produce un cambio y tras esta posición llegamos que el negro tiene un peón aislado en D5. Ese peón en D5 puede ser un motivo de ataque con la jugada del pasar la torre D1 hacia D1 y posteriormente colocar la dama o pasar la otra torre para hacer una presión sobre el peón de D5, que de momento es una pieza vulnerable. Es cierto que el negro siempre dispone de una jugada como alfil E6 para detener por completo esa amenaza, pero también es muy importante mencionar que el alfil en D3 puede llegar a eliminar a su homólogo y eventualmente hacer una presión mayor sobre el peón en D5. Se juega caballo F3 y de hecho este es el mejor momento que pueden tener las negras para poder eliminar al mejor alfil que tiene las blancas de momento, que es el alfil en D3, porque controla la diagonal B1 H7. Es un alfil que en algún momento puede incordiar el alfil blanco de las negras, pero sobre todo que puede llegar a ser un elemento que crucial para la hora del ataque en el punto H7. Desgraciadamente el negro no lo hace, como el caballo por F3 y vemos que automáticamente es una imprecisión, que de hecho el termómetro eleva a más 1.2 la ventaja blanca. Se replica dama por F3, alfil E6, que era la jugada que mencionaba anteriormente. Alfil E3, por fin sale el alfil malo de las blancas y ahora dispone de la pareja de alfiles en una posición abierta donde hay muchas debilidades en el punto H7. Torre a D8, posicionalmente las negras empiezan a quedar inferiores. Y aquí hace una jugada profiláctica, que es alfil C2 contra el avance D4, y que este alfil, que es la única pieza que no tiene defensa, tras la descubierta que la torre está en D8, pueda perderse. E5. La idea es muy obvia. Te quieren jugar B4, después cambiarte el peón y dejarte un peón aislado en C3. Si lo tratas de defender con el alfil de D4, claro, para que no se te caiga, o incluso con un alfil D4, jugarte un alfil E5, que se produzca un cambio de alfiles, y el negro que tiene un peón aislado, de la nada empieza a recuperar su posición y a quedarse mejor posicionalmente hablando. Alfil D4, vemos que tanto el alfil de D4 como el alfil de C2 se ubican en las grandes diagonales, la diagonal B1 H7, la diagonal A1 H8, apuntando directamente hacia el rey de G8, y no tiene ninguna pieza en su defensa, tan solo los peones, pero la dama se encuentra en el flanco de rey y puede pasar rápidamente con H5. Alfil C5, torre A D1, y de nuevo el oponente de Koltanowski se le omite el detalle de tener que eliminar a los alfiles que están siendo bastante potentes, que se encuentran ubicados contra el rey negro, y juega la jugada B4, que es una imprecisión. Se juega alfil E5, ganando un poco de tiempo, alfil D6, y ahora aparece la jugada alfil por H7, jaque. Primer sacrificio de la partida, rey por H7, la dama entra en H5, rey G8, y este es un tema muy importante, que es el sacrificio doble de alfil, con alfil por G7. Y es que aparte ese sacrificio es forzado porque si el rey decide no comerse el alfil de G7, la dama entra en H8 y es mate. Entonces, rey por G7, dama G5 jaque, rey H7, torre D4. Básicamente el pasaje de la torre por la cuarta es para rematar con dama torre H4, sería mate. Es por eso que el negro gana un tiempo con alfil H2, jaque, pero la simple y sencilla rey H1 acaba con las amenazas. Dama F4 la desesperada, torre por F4, alfil por F4, dama por F4, torre G8, que básicamente no ayuda en nada, y aparece torre E5. La amenaza es clara, no puedes parar el mate
la entrada de mate con la torre en H5, porque el rey no puede venir a H6, y incluso aunque viniera a G6 y se escapara del mate con torre G5, se cambian las torres y que llegaríamos a un final de dama contra torre y alfil y eso automáticamente se pierde.